Gustavo McCarthy, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Gustavo, a ver, vamos a poner en autos a la gente que si nos sigue en el programa lo habrá visto Gustavo Fita, que nos visitó el programa pasado, el presidente del PJ. Y uno de los temas que charlábamos era que después de aquella reunión de Comodoro había trascendido que había planteos que se estaba evaluando la situación de algunas figuras en particular, donde el Tribunal de Disciplina podía llegar a intervenir y se podían llegar a tomar decisiones. Fue todo como muy rápido, porque de una semana para la otra nos enteramos que vaya si se avanzó en decisiones y, a ver, básicamente 4 personas son las que han trascendido, un nombre más fuerte, puede haber más, pero estaba repasando el intendente del Hoyo, César Salamín, Loma Ávila, el dirigente petrolero que ahora es diputado, que fue por Juntos por el Cambio, y Leila Lloyd Jones, la exdiputada, que también fue candidata a intendenta por otro espacio político. Y usted, que es un apellido histórico, de los 4 creo que es el más histórico, más reconocido, todo el mundo sabe la historia, fundadores del Frente Peronista con su padre, con César, con Cookie, y digo, bueno, qué fuerte ese dato de que McCarthy queda fuera del PJ, ¿no? Y la decisión, según se ha fundamentado, y ahora lo quiero escuchar a usted, pero yo lo que estoy haciendo en la introducción, es que la Carta Orgánica marca que quienes compiten contra el justicialismo, contra los intereses del partido, entonces corresponde como la sanción máxima esto de, la palabra es desafiliación, pero es leído como una expulsión, básicamente, ¿no? Bueno, a ver cómo ha recibido esta noticia, le dieron la oportunidad de participar, de responder, cómo se enteró. Sí, a ver, habían tomado una decisión en una reunión del Tribunal de Disciplina de notificarnos a nosotros, a esos 5, porque a los 4 que nombraste hay que sumar a Guille Almirón, notificarnos de lo que establece la Carta Orgánica respecto de las sanciones para aquellos que son parte de, como candidatos o como funcionarios de gobiernos o de partidos distintos al Partido Justicialista. Obviamente que cuando yo recibo la carta documento me tomo unos días pensando bien qué contestar y decidir si realmente uno tenía ganas de contestar, y sinceramente sentí la obligación de contestar porque hay muchos compañeros y compañeras de toda la provincia que no conocen el contexto en el que se dio en ese momento la situación de tener que ir por otro espacio político. Hablamos, perdón, de la elección a intendente de Trelew que se anticipó, que fue en abril, a marzo. No, el 16 de abril del 23. Del 23, y usted ahí fue por el Plich, era en ese momento. Claro, exactamente. Se conformó una alianza electoral pura y exclusivamente para aquí, para la ciudad de Trelew, con los únicos partidos que mantuvieron la palabra. Pero el contexto arranca allá por fines del 22. ¿Por qué? Porque en el mes de noviembre, más o menos, algunos dirigentes del peronismo empezaron a hablar de la posibilidad de eliminar las PASO. Inclusive algunos fueron hasta más allá, y vos debés recordar bien que hasta avanzaron tirando la famosa ley de lemas. Bueno, no les dio la nafta, no llegaron a plantear la ley de lemas, pero sí avanzaron... No dieron los votos, porque hace falta 3/4 partes. Además. También, pero avanzaron en la decisión política de eliminar las PASO. Nosotros en aquel momento, a los referentes, los potenciales candidatos a gobernador, a las autoridades del partido, al presidente concretamente, les hicimos ver el análisis político que hacíamos respecto de la inconveniencia de avanzar en la eliminación de las PASO. Y lamentablemente no nos equivocamos. ¿Por qué digo esto? Porque si vos te fijás, es una forma de modificar el régimen electoral. En el caso de Trelew, que fue la primera ciudad, como bien decías vos, a menos de 2 meses del comienzo del cronograma electoral. En el mes de febrero, aquí en Trelew comenzó el cronograma electoral. Y el 22 de diciembre del 2022, ellos eliminan las PASO. ¿Qué pasó? Esto hizo que muchos compañeros y compañeras viéramos que no estaban dadas las condiciones para tener una contienda electoral con las mismas condiciones de competitividad. No se iba a permitir una selección de candidatos transparente, igualitario. ¿Por qué? Y porque cuando hay internas, y más que son cerradas como las que terminó haciendo esa alianza, evidentemente es mucho menos la gente que participa y las estructuras gubernamentales juegan fuerte en eso. Y acá hubo un candidato que estuvo acompañado y apoyado por el gobierno provincial de Arción y el gobierno nacional de Alberto Fernández. Y una interna se resolvió con 1.200 afiliados que fueron a votar. Y sin embargo, en las PASO, Trelew tenía más de 80.000 electores. Entonces, ¿qué es lo que pretendíamos? Todos tenían derecho a presentarse, sí, pero no modifiquen las reglas de juego. Si todos venimos trabajando para poder ser candidatos,
con un esquema de juego donde las PASO seleccionen el mejor candidato que tenga cada partido, en el caso puntual nuestro, del Partido Justicialista, bueno, que sean esos vecinos los que lo resuelvan y no el acuerdo de cúpulas que terminó siendo una selección cerrada de candidatos en una interna cerrada donde votaron solamente 1.200 personas. O sea, las razones básicamente de ese momento es, el PJ tuvo su interna, me acuerdo, hubo varios precandidatos, pero usted no confiaba, no tenía garantías de la organización de ese proceso. Sí, pero se lo advertimos previamente. Antes que eliminen las PASO le dijimos, si ustedes avanzan, no les quede duda que nosotros estamos obligados a buscar otra herramienta electoral. No podíamos ir porque era una encerrona. Porque además, si hacían internas abiertas, también se podían meter otros espacios políticos a seleccionar el candidato. En resumen, Gustavo, interpretando lo que usted explica, es me obligaron a salirme del partido. No era mi intención, me obligaron, dice usted. No, pero se lo dijimos. Aparte, lógicamente que nos obligaron, pero se los advertimos y aún así avanzaron. ¿Y sabés qué? Le dijimos más. No crean que se lo estamos planteando porque nos perjudica puntualmente a nosotros aquí en Trelew. Esto te va a pasar a vos, se lo dije a Luque concretamente, esto te va a pasar a vos también en la provincia. Porque con nosotros hablaba un montón de compañeros y compañeras de distintos lugares de la provincia, hasta el mismo Óscar Macharasvili corrió riesgo de tener que buscar otra herramienta electoral, porque también, vos debés recordar, no era el candidato preferido de ese sector político, de quienes conducían la Municipalidad de Comodoro en ese momento. Presionó, ¿por qué? Porque los números era el que más medía, los números lo favorecían, y por eso estuvieron obligados a bancarlo como candidato del PJ. Pero él también estuvo analizando, y me junté con él y con Guille Almirón en varias oportunidades, para que ellos querían saber qué íbamos a hacer nosotros y qué estábamos haciendo. Y también se lo transmitimos a ellos. Y esto le pasó en muchos lugares de la provincia, después en la provincial. De hecho, el caso tal vez más emblemático es en El Hoyo, César Salamín, un candidato, un compañero de toda la vida, no pudo ir a una interna cerrada con quien era intendente en ese momento, Paul Wisman, que era el candidato preferido del PJ, y buscó otro espacio político. Y hoy es intendente, y no solamente ganó, sino que duplicó en votos a Paul Wisman en ese momento en la elección de intendente. Y hoy es intendente por otro espacio político. Entonces, ¿qué quiero decir? Hicieron un análisis político absolutamente erróneo de lo que significaba la eliminación de las PASO. Y bueno, las consecuencias fueron que acá en Trelew, por ejemplo, hubo 8 candidatos a intendente, de los cuales 5 éramos de extracción justicialista. ¿Qué pasaba si nos hubiesen permitido seleccionar el mejor candidato en unas PASO? Hubiésemos participado todos de esa PASO y después la gente hubiese decidido quién era el mejor candidato. Y el resto debió haber acompañado, como me tocó acompañar a mí en el 2019 cuando me tocó perder en las PASO. O sea, me detengo porque lo nombró recién. Esto es la consecuencia de una estrategia electoral que tuvo como ideólogo principal a Luque en su momento, errores que después se pagaron caro. Claro, Luque o quienes lo asesoraban. No sé si solamente Luque decidió la eliminación de las PASO. Hay algunos que quizás también lo aconsejaron en ese sentido. Está claro que Maderna estaba de acuerdo, porque los diputados lo acompañaron y por eso él básicamente avanzó en esa convocatoria anticipada, ¿no? Maderna fue otro de los que también en ese momento falló, porque estuvimos durante mucho tiempo por pedido de las autoridades del PJ provincial, con base en Comodoro. Nosotros nos volvimos a reunir con Maderna después de haber competido en 2 oportunidades contra él, y lo recibimos nuevamente en el partido por pedido de ellos. Y vinimos hablando en todo momento que teníamos que ir todos juntos. Y yo digo, la única manera que podemos ir todos juntos es con las PASO. Cuando se empezó a hablar de la eliminación de las PASO, le digo, convocá elecciones ahora, que el sistema electoral vigente, si vos ya tenés decidido adelantar, cosa que es una decisión tuya, pero si tenés decidido adelantar con este sistema electoral antes que eliminen las PASO, porque eso nos va a permitir que estemos todos adentro, todos en un mismo espacio. Si no, después va a ser, él ya tenía su partido político, ya tenía su herramienta para potenciar a alguno de los 4 o 5 candidatos que tenía su espacio. Pero bueno, esperó que sancionen la eliminación de las PASO y después recién ahí convocó a elecciones, con lo cual terminó siendo Trelew la primera ciudad en elegir sus autoridades con un régimen electoral modificado 2 meses antes del comienzo del cronograma. De hecho, Maderna era una figura que compitió contra el PJ. Hubo en su momento decisiones del partido que amagaron con sacarlo. No sé si después dieron, yo me perdí ahí, si dieron marcha atrás, una amnistía. Pero bueno, me parece que tenía que ver con esa simpatía que había con Linares, que conducía el partido. Y ahora cambió la onda, digamos. Y me quedo pensando también en Ricardo y Gustavo Sastre, por ejemplo, que a ellos les ha tocado competir también por fuera del PJ. Correcto. Por eso, no se tomaron decisiones en este sentido. Sí, pero no son los únicos casos, Pablo. Hay innumerable cantidad de casos, tal vez son los más conocidos, pero hay muchísimos casos
donde compañeros y compañeras, por distintas razones, cada cual tendrá su motivo y son respetables, pero les tocó competir en contra del PJ, con lo cual también debió haberles ocurrido una sanción. Sin embargo, y ahí es donde yo remarco la doble vara que existe hoy en esta decisión política que han tomado de avanzar con estos 5 compañeros, y no sé cuántas cartas documento más están ahora anunciando que van a tirar. Bueno, ahora vamos a tenerlo, pero... Ya ahora vamos, pero por eso. La doble vara existe porque con estos 5 sí se avanzó y con todos aquellos no. Y te digo más todavía, no solamente con quienes fueron candidatos, los que fueron funcionarios de Arcioni, también les cabe las sanciones que establece la Carta Orgánica. Tampoco se les aplicó, porque también eran funcionarios de otro espacio político. Era Chusotto, no era PJ. Y voy más allá todavía. Y aquellos diputados que incumplieron lo que se resolvió en el Congreso del Partido de diciembre del 21 en Comodoro, o el Congreso del Partido que es el máximo organismo partidario por lo que dice nuestra Carta Orgánica. Y en aquel Congreso de diciembre del 21 se resolvió que el PJ iba a conformar comisiones para analizar el proyecto de la minería que quería llevar adelante el gobernador Arcioni. Eso fue el 4 de diciembre. El 15 de diciembre, varios diputados y diputadas del peronismo terminaron votando el proyecto, sin que trabajen las comisiones, yendo en contra de algo que había resuelto el Congreso Provincial. ¿Cómo? ¿Para ellos no se le aplica la Carta Orgánica? Porque también a los que desoyen a la máxima autoridad del partido, la Carta Orgánica establece sanciones. ¿Y por qué no se les aplica? Es más, algunos de esos diputados que votaron el proyecto de la minería, con todas las consecuencias negativas que trajo para nuestra sociedad, bueno, algunos de ellos hoy son parte integrante de la mesa de conducción del partido. ¿Y por qué para ellos no se le aplica la Carta Orgánica? Yo me banco que quieran avanzar con la Carta Orgánica, pero que sea parejo, que se le apliquen a todos los que fueron candidatos, a todos los que fueron funcionarios, a quienes incumplieron lo que se resolvió en un congreso. ¿Por qué para ellos no? Eso es lo que me parece una decisión política absolutamente injusta, maliciosa. A dedo. ¿No? Claro. O sea, si están hay algunos apuntados, dice usted claramente. La doble vara, porque este sí, este no. Pero es que es así. A ver, los hechos son contundentes. Se avanzó con estos 5 compañeros, a 4 aparentemente, porque a mí no me llegó ninguna notificación, han ido más allá porque ni siquiera han leído el descargo que yo presenté, y sin embargo para el resto que también han incumplido la Carta Orgánica no hay aplicación del capítulo de sanciones. Bueno, el tema también que lo dejamos deslizando, ahora vamos a avanzar también un análisis de esta medida y el impacto que puede tener. Pero usted decía, hay algunos que han aceptado formar parte, en este caso, del gabinete de Torres. El caso de Florencia Papayán y su mujer. También ahora pareciera que hay una previa donde tendrá un tiempo de hacer un descargo, pero todo apunta en este sentido, ¿no? Sí, no sé qué... No sé si es la misma gravedad, no sé, yo desconozco la Carta Orgánica, si competir en las elecciones es lo mismo que aceptar un cargo. La Carta Orgánica dice las dos cosas, y más o menos al mismo nivel. Lo único, Florencia, cuando le surge la posibilidad de la invitación del gobernador a ser parte, se comunicó con el presidente, en ese momento era Carlos Linares, y lo anotició del ofrecimiento que tenía. También habló con otros referentes más. Pero bueno, a ella todavía al menos no se ha planteado la decisión de avanzar en la comunicación de la carta documento y en la posterior sanción de desafiliación. Pero como ella hay varios más, son ellos los que tienen que dar las explicaciones. Es ese tribunal de disciplina, que yo quiero ser franco también, Pablo, porque estoy sentado acá para hablar con toda franqueza y... Por eso le pregunté por Luque, porque la persona que preside el Tribunal de Disciplina, todos sabemos, los que estamos en el ambiente político y lo seguimos, que es una persona de íntima confianza, no es que estamos hablando de Cristian Blota. Pero por supuesto, a ver, Cristian Blota, todo esto que estoy contando, a él le consta, porque él era uno de los 5 que acompañaba permanentemente a Luque cada vez que venían a reunirse conmigo en plena campaña intendente mía. O sea, estaban no solamente al tanto, sino que hasta me estaban acompañando en la campaña. Entonces, él no puede desconocer. Entonces, cuando yo lo veo a Blota firmando la resolución esa que firma el Tribunal de Disciplina como presidente y siendo el vocero, yo no puedo dejar de decir que Blota no es el autor intelectual de eso, porque Blota en todas las reuniones que tuvo era el chico de los mandados. Y no lo quiero decir despectivamente. Quiero decir que, aparte por el espíritu deportivo que uno tiene, en un equipo somos todos importantes, del primero al último. Ahora, si vos cumplís un rol,
El chico de los mandados no es el que toma este tipo de decisiones. El aguatero no es el que hace decidir quién ataja y quién va de 10, ¿no? Lo hace el técnico. Bueno, una decisión política de avanzar en la aplicación por primera vez de la Carta Orgánica a nivel sanciones a un grupo muy reducido de compañeros y compañeras, evidentemente es una decisión política que están tomando otros. Estos son los que están poniendo la cara, pero la decisión política la toman otros, que si hubiesen tenido la valentía suficiente de levantar el teléfono y decir, che, mirá, vamos a avanzar en la aplicación de la Carta Orgánica porque estamos cansados de que nadie la respete. Listo, lo hubiese entendido. Le hubiese dado mis explicaciones que ya las conocían porque yo se los advertí antes, las consecuencias negativas y la decisión que íbamos a tomar si avanzaban en la eliminación de las PASO, pero hubiese preferido que me llame por teléfono o que se venga acá o me invite a ir y hablar de frente, porque me parece que los hombres tienen que hablar de frente. Cuando le pregunté a Fita por este tema, que me parece que la decisión estaba tomada, la explicación que fue es, bueno, pero esto no es que es una decisión individual de cada uno de los dirigentes. Dijo, es como una especie de clamor, como que muchos afiliados del partido se estaban quejando y le estaban haciendo llegar al partido ese planteo de que actúen contra los que habían atentado contra la... Está bien, dos cosas ahí, dos reflexiones. Primero, cada uno de los integrantes del Tribunal de Disciplina, yo estoy convencido que tienen su padrino o jefe político, referente, como quiera llamarlo. Cada uno, no son libres pensadores los que están sentados ahí en el Tribunal de Disciplina. Alguien cuando armó la lista decidió que vayan ellos y alguien decidió quién iba a cada lugar. Bueno, eso para mí son los verdaderos ideólogos de esta decisión política de avanzar en contra de algunos pocos compañeros. Entonces, hay que ser sincero, hay que hablar con absoluta verdad y no estar escondiéndose detrás de las decisiones que se toman. Bien. Y por otro lado, si vos me decís que el miércoles pasado estuvo sentado acá y dice que son decisiones individuales que toman, yo bueno, por lo que están diciendo todos, el miércoles pasado fue 21 y todos dicen que las sanciones ya estaban firmadas porque yo presenté mi descargo ese día y me dice no, cuando presentas el descargo ya estaba tomada la decisión. Entonces, cuesta creer realmente que sean sinceros. ¿Usted va a acatar esto así nomás? O sea, se queda... No, vamos a ver cuáles son los fundamentos, vamos a ver qué es lo que dicen, vamos a ver si hacen referencia al descargo que hice y después analizaremos, a ver, pueden avanzar en la desafiliación de uno, pueden avanzar en la expulsión. Lo que no van a poder hacer es hacernos bajar los brazos de participar en política. Si esta gente cree que uno se va a quedar de brazos cruzados aplaudiéndolo, están muy equivocados. Por eso, la pregunta va al lado, si se quiere, sentimental de la cuestión. ¿Por qué? Porque, a ver, hay una pertenencia de toda la vida, de su padre, de la importancia que han tenido en el armado del justicialismo en la provincia del Chubut. Entonces, no es una decisión más, no es que usted, me acuerdo que siempre me destacaba yo, usted se quejaba de los que participaban por fuera, decía yo nunca fui por fuera del PJ, fue la única vez, que mire cómo está terminando en principio. Entonces la pregunta es, quedarse de brazos cruzados, bueno, ya está, me echaron, o decir, no, voy a dar pelea porque mi apellido, esta historia de mi familia está ligada a este partido de toda la vida. Digamos. Mira, Pablo, yo en este momento tengo un gran dolor porque mi padre está atravesando una situación de salud complicada. Y ayer que empezaron a salir los rumores, no había tenido tiempo de poder ir a ver y charlar con él para contarle y explicarle todo esto. Hoy sí, me tomé el tiempo, pude ir y charlar con él, contarle, mostrarle algunas notas que había hecho, leerle la carta o documento. Y bueno, lógicamente que causa dolor, son broncas. En el caso puntual mío son 40 años de militancia, desde los 18 años estoy afiliado. En el caso de él son más de 70 años participando en la vida activa del Partido Justicialista desde muy chiquitito, me repetía parte de la historia que uno ya conocía. Pero digamos, ese es el mayor dolor que siento. Tener que ir a transmitirle hoy a mi padre que 4 o 5 alocados decidieron la expulsión de las filas del sello, del PJ. Lo que no nos van a poder correr nunca de ser peronistas. Pero entonces, explicarle eso a mi padre me generaba cierta bronca y dolor realmente. Pero bueno, ya pasé ese trago, lo pude charlar con él, me tomé mi tiempo para poder hacerlo, estuve un rato largo con él para contarle bien todo y que me pregunte todo lo que me quiera preguntar. Así que ya lo pasé eso. Ahora vamos a ver qué dicen. Sinceramente, si quieren avanzar y depende cómo esté redactado, yo veré si después tengo ganas de hacer una apelación, si ir a la justicia federal. Vamos a analizarlo. Hay muchos abogados que me han llamado para ofrecerse a ayudarme en la respuesta. Me interesa mucho qué le contestó su papá. Porque, a ver, su mirada política... a ver, hay varios que toman esta decisión que
no habían nacido cuando su padre ya estaba Sí, juntando votos por toda la provincia. Algunos hasta hace poco ni peronistas eran. Algunos hasta hace poco ni peronistas eran. Otros de los que están firmando han jugado en contra del peronismo en varias oportunidades, pero están firmando eso. Entonces, ya está. La impotencia que uno siente es grande. La bronca, sabes bien que me estoy cuidando porque estoy frente a unas cámaras y estamos hablando públicamente. Si fuese por mí, estaría expresándome de otra forma. Mi sentir es otra cosa. Lo que quisiera decir no va con lo que debo decir. Pero bueno, el dolor fue grande. Obviamente papá comprendió, ya recordaba parte de la situación de lo que ocurrió allá a fines del 22, 23, que también lo fui charlando con él, porque yo también tenía que tomar una decisión que yo sabía que le podía llegar a doler, y en aquel momento él comprendió cuáles fueron las razones y por qué tuvimos que tomar la decisión. Nos obligaron a buscar una herramienta electoral distinta, y se lo advertimos y siguieron adelante. Bueno, ya está. Yo hoy ya me quedo bastante más tranquilo de poder haber charlado con mi padre. Así que los muchachos que sigan los del Tribunal de Disciplina adelante, que sigan los ideólogos, aquellos que se esconden debajo de las piedras, que han tomado la decisión, que hagan lo que tengan que hacer. Yo te puedo asegurar que el próximo Congreso Partidario lo van a hacer dentro de una cabina telefónica. Son cada vez menos. Con esto quería cerrar la nota. Salgámonos un poquito de historias personales que son inevitables y del micromundo peronista. ¿Cómo impacta? Porque acá estamos hablando de un partido que busca volver al poder, que busca ganar una elección. ¿Cómo impacta estas decisiones? Después es un partido que se achica. O sea, muchas veces se discutía, bueno, el peronismo no echemos, necesitamos a todos adentro, demos pelea todos juntos. Y acá la impresión que está dando es que el partido se mete hacia adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo esto si esto puede sumar o restar en el electorado el día dentro de unos meses? Sí, a ver, no voy a hablar por mí, porque no corresponde, pero creo que las decisiones políticas como estas que están tomando, hay varias más, no permitir que algunos compañeros, que no es el caso de nuestro sector, pero algunos compañeros que quisieron competir en las elecciones de autoridades partidarias, se les cerró la puerta. Ahora viene, después de usted viene uno. Bueno, ahí vas a tener un ejemplo más. Esas decisiones, esto de ser, de tener una vara distinta para medir la actuación de uno y la actuación de otro, que aquellos que fueron candidatos, algunos sí, pero otros no, aquellos que fueron... ¿Cuántos peronistas o afiliados peronistas fueron parte del gobierno desastroso de Arcioni? Y para ellos no hay sanción. El peronismo estuvo 4 años enfrentando a Arcioni y después se abrazó a Arcioni en una alianza. La consecuencia, lo interrumpo, Nacho Torre está con la ambulancia con las puertas abiertas. Pero por eso, si ellos creen que con esto van a mejorar las chances electorales del PJ, bueno, que se hagan cargo el día de mañana. Vamos a ver los resultados en octubre, qué es lo que dice la gente en definitiva. Yo te puedo asegurar que desde hace 10 días, 15 días que esto se puso en el tapete por esta decisión que tomó el Tribunal de Disciplina y sus ideólogos, bueno, hemos recibido un montón de mensajes de acompañamiento, de fuerza, de saludo, de ponerse a disposición, de generar espacios políticos nuevos. ¿Y sabes cuál es la conclusión que me dan? Dice, somos más los que estamos afuera que los que están adentro. El sello del partido hoy junta a muy pocos peronistas y el resto estamos casi todos afuera. Bueno, se tendrán que hacer cargo ellos de estas decisiones que están tomando. Gustavo, gracias por haber venido. No, al interesante, contrario. Se puede seguir, pero Sí, aprovechamos que viene otra voz, también me parece que una mirada, una lectura parecida a la suya. Gracias por haber venido. Al contrario, gracias por la invitación.